Buenos días, a nombre de Argos Cursa, a nombre del maestro Juan Alberto Carrasco Zamora, director general de esta empresa, agradezco su presencia, agradezco también a todas las personas que nos ven a distancia en tiempo real. Bienvenidos, vamos a dar inicio con el curso Nuevas Obligaciones Fiscales. Tengo el gusto de presentarles a la expositora, a la licenciada Penélope Castro Valdés, y para quienes no la conocen, voy a mencionar un breve currículum. Es licenciada en Contaduría Pública con posgrado en Educación, egresada con mención honorífica por la Universidad Emilio Cárdenas, diplomada en Liderazgo Avanzado, catedrática a nivel licenciatura y posgrado en la Universidad Emilio Cárdenas, impartiendo diversas materias de ámbito contable y fiscal, 1997-2000, coproductora y conductora del programa de radio El Consejero Fiscal, transmitido todos los jueves de 9 a 11 de la mañana por Radio Red en 1110 de AM y directora de la página de internet Consejero Fiscal 1999-2011. Actualmente expositora y asesora en diversos temas de análisis y actualización fiscal en El Consejero Fiscal, Academia Mexicana de Derecho Fiscal, Colegio de Contadores Públicos del Valle de México, Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal, Instituto Superior de Estudios Fiscales, Control 2000 y esta empresa Argos Cursa. Cuenta con más de 200 conferencias impartidas en Tijuana, Hermosillo, Monterrey, Guadalajara, Distrito Federal, Cuernavaca, Veracruz, Puebla, Pachuca, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Mérida y Cancún, entre otros. Invitada especial semanalmente en la cápsula ICEF en la radio y en Visión Fiscal, transmitidos por internet a través de www.argoscursaradio.com, entre otros. Les pido un fuerte aplauso para darle la bienvenida, por favor. Bienvenida, contadora. Vamos a dar inicio, no sin antes pedirles, por favor, que si van a hacer alguna pregunta, si tienen alguna pregunta respecto al tema que se va a abordar en unos minutos, por favor hagan uso del micrófono, esto para que las personas que nos ven a distancia tengan la oportunidad de escuchar sus dudas, ¿ok? Por favor. Bien, iniciamos, contadora, adelante. Sí. Sorry, gracias. Ya me escuchan, ¿verdad? Ok, bueno. Pues buenos días a todos. Buenos y fríos días, ¿no? De que acá se siente así como que la lluvia, el tema de que se antoja un chocolatito, aunque yo creo que para este curso, Sol, vamos a necesitar que nos manden, yo creo que tequila o cerveza, ¿no? Para que nos pase, sí, porque para el break, de repente me dicen, oye, pues como que cafecito y té, estas noticias se tienen que dar así como que con algo más fuerte, y aparte es sábado, ¿no? Entonces, pues yo creo que vamos a necesitar una dosis de un poquito de alcohol, sobre todo para olvidar las penas, porque precisamente nos despedimos del mundo contable como lo conocíamos el 30 de junio, y el 1 de julio entramos a la era 100% digital. Entramos a la contabilidad digital, voy a explicar por qué es contabilidad digital y no electrónica, y bueno, eso conlleva una serie de nuevas obligaciones. Entonces, consideramos que varios de ustedes a lo mejor necesitan tener presente cuáles son las reglas para empezar a trabajar en contabilidad digital, aunque yo considero también que mucho de esto se va a resolver con un programa adecuado y lo vamos a platicar también, ¿no? Sin embargo, no todo es contabilidad digital. Algo importante es que se publicó ya la segunda resolución miscelánea y trae reglas súper interesantes. Entonces, se nos vencen varias cosas en julio. Se nos vence el tema de la contabilidad digital, se nos vence el tema de los RIF, que también vamos a platicar de ellos, que también ya tienen un relajo ahí con el esquema de mis cuentas. Tenemos también de que varios contribuyentes van a tener ya que migrar al esquema de emisión de comprobantes digitales en CFDI, vienen nuevas reglas de condonación, viene también las revisiones electrónicas. Entonces hay muchos puntos que a mí me gustaría tocar, por eso es que este curso en especial, aunque vamos a hablar de contabilidad digital, tenemos que platicar también de otros temas que creo que debemos considerar. Incluso para los amigos que me están viendo por internet, acuérdense que tenemos un programa de radio y estamos preparando uno muy interesante, donde hacemos precisamente mención de todas esas cuestiones
que a lo mejor por estar enfocados en la contabilidad digital, pues de repente se nos puede pasar, ¿no? Que también es importante y lo tenemos que revisar. Entonces, vamos a tener una mañana llena de preguntas, respuestas. Tienen micrófono, nada más si les pido que alcen su mano para que les pasen el micrófono y puedan escuchar los de internet. Me puedes interrumpir porque como vamos a hablar de muchos temas, pues sí vale la pena que de repente no nos regresemos y queden algunas de las dudas aclaradas, aunque yo te tengo que advertir que como vamos a hablar principalmente de un tema que se ha considerado esotérico por ser intangible, pues muchas de tus preguntas van a ser esotéricas. Y no tenemos un fundamento legal, pero te voy a decir cómo vamos a poder entender ahora estas nuevas obligaciones. Incluso a mí me gusta platicar la historia del porqué del título, porque bueno, el título de tu curso son nuevas obligaciones fiscales. Sin embargo, tú estás viendo aquí en pantalla que le puse preparándonos para un mundo de revelaciones. Lo que sucede es que cuando yo estaba preparando el tema de contabilidad digital y este curso, yo estaba leyendo el libro del Apocalipsis. Entonces, hay traducciones que al libro del Apocalipsis le dicen el libro de las revelaciones. Y empecé a leer y hubo varios aspectos que de repente me sonaron mucho a lo que va a ocurrir a partir de este 1 de julio, porque efectivamente yo lo sentí como una especie como de cambio de era, como un juicio final de pronto, ¿no? En la historia vemos un personaje en Apocalipsis que es llamado el acusador, y dice que este acusador no descansa y que está día y noche precisamente detrás del ser humano, haciéndole ver pues sus errores, defectos, pecados y demás. De tal forma que algo así es como te vas a sentir ahora gracias a la contabilidad digital. Aquí el problema al que yo me estoy enfrentando es que el contador, como sabe hasta dónde pueden llegar estos asuntos, se preocupa más que el contribuyente. Muchos contribuyentes, muchos empresarios, no digo que les vale, pero como no saben, pues no, como que no perciben así tan drástica la situación y siguen ejerciendo prácticas que en teoría ya no deberían de hacer. Eso es algo que me preocupa porque el contador se ve presionado ahora mostrando la contabilidad, mostrando balanzas, pero balanzas que a lo mejor traen información que no conviene que la autoridad conozca o que si lo entiende mal, pues nos va a generar una revisión electrónica. Entonces, hay que concientizar a los empresarios, a los contribuyentes, de que las cosas cambiaron, de que ahora cada vez que emiten un comprobante digital, es como si el SAT estuviera en espíritu contigo, viendo qué estás haciendo. Pues muchos pagaron la nómina, ¿no? Ayer, algunos hoy, a lo mejor en la tarde, y estás haciendo la nómina y es como si el SAT estuviera atrás de ti viendo ahí. Mira, ya vi a quién le pagaste, cuánto le pagaste, si retuviste, algo así como tu ángel de la guarda. Bueno, o diablo, ¿no? De la guarda, no sé cómo lo veas tú. Entonces, ese es un asunto que generó desde que lo supimos, la emisión de comprobantes digitales, la necesidad entonces de que la contabilidad también fuera digital o fuera en medios electrónicos. Entonces, para llevar a cabo la contabilidad digital, hay un artículo interesante que es el que nosotros, sobre el cual vamos a trabajar, y es el artículo 33 del Reglamento de Código. El artículo 33 del Reglamento de Código establece, digamos, dos fases que son las que integran esta contabilidad y me indica entonces en el inciso A que la contabilidad en primera instancia se integra por documentos y en segunda instancia por registros.
De tal forma que entonces al integrarse la contabilidad por documentos y registros, me menciona que esos documentos pues pueden ser el aviso de inscripción al RFC, las pólizas, el catálogo de cuentas, todas las declaraciones que presentas junto con sus acuses de los distintos periodos, la información relativa a comercio exterior, la información relativa a controles internos, todo lo que tiene que ver con la contratación de personal que nos presta servicios subordinados. Aquí incluye contratos, avisos de inscripción a Seguro Social, pago de cuotas y aportaciones y en general toda la documentación que soporte el pago de otras contribuciones de los empresarios. En este caso podemos hablar incluso hasta de impuestos locales, derechos, etcétera. Entonces, algo delicado, y por eso es que se denomina contabilidad digital, es que hay documentos que integran tu contabilidad que ya están en electrónico. Si te pones a checar y hacer así una especie de inventario y verificar qué tanto tienes en electrónico, pues ya tienes en electrónico tan solo todos los acuses de tus declaraciones mensuales, anuales, las informativas, los avisos al Seguro Social, por ejemplo. Sin embargo, al revisar nos encontramos con que algunos documentos que dan soporte a nuestras operaciones todavía están en papel. Entonces, el asunto aquí es que eso que está en papel tenemos que empezar a digitalizarlo. Y no estoy solamente refiriéndome a las operaciones que se van gestando a partir del 1 de julio. Tendríamos también que revisar qué documentos tienen que ver con operaciones contables de este año 2014, porque entonces también tendríamos que proceder a digitalizar. ¿Cómo cuáles, Penny? Pues, por ejemplo, la escritura constitutiva, el aviso de inscripción, los contratos de los trabajadores, obviamente de los trabajadores vigentes en este año, y entonces todos esos soportes en papel tendríamos que empezar a digitalizarlos. La pregunta es, ¿pero por qué? Bueno, algo que vamos a ver en la segunda parte es el tema de que la autoridad todo ya lo va a revisar y a cruzar, y si te llega una revisión electrónica, muy posiblemente te pida ese soporte de documentos impresos, pero a través de los medios electrónicos. Entonces, la contabilidad digital comienza aquí, comienza revisando qué documentos ya son electrónicos, para que esos documentos electrónicos pues nada más los archivemos, como el caso de las facturas, los FDIs, pero lo que no está en electrónico, entonces tendríamos que revisarlo para empezar a digitalizar. Y desde aquí empieza mucha talacha para el contador. ¿Por qué? Porque hay que organizar nuevos expedientes. Yo te apuesto que todo esto tú lo tienes en carpetas de Ford, ¿no? O en un archivero, entonces es sacarlo, verificarlo, ver el estado de esos documentos. Si al rato me da chance, porque mi bolsa se quedó allá afuera, estaba yo revisando unos papeles de mi escritorio precisamente para empezar a digitalizar algunas cosas, y me encontré, por ejemplo, con mi tarjeta tributaria, toda parchada con diures, la pobrecita, ¿no? Ya bien viejita, rotita de un lado. Entonces de repente hay ese tipo de documentos que son, parte de la integración contable. Tendríamos que quitarles grapas, checar los broches, organizarlos y de entrada ver quién nos va a apoyar con la digitalización. ¿Por qué? Porque el contador realmente no se puede dedicar a esto. Después de 3 páginas ya no es divertido. Y de alguna manera necesitamos llevar un control constante de esos documentos que aún siguen estando impresos. Ahora, la verdad es que para la autoridad, esto de los documentos impresos, sabe que van a ser las menos operaciones. Si tú volteas a revisar contablemente el soporte, la mayoría ya está en un CFDI. Pues es que dice el SAT, bueno, con el tema de los FDIs no le veo ningún problema, eso ya nada más es cuestión de almacenarlo, pero con el tema de los comprobantes en papel tendríamos que empezar entonces a digitalizarlos. Algunas personas van a contar con herramientas, con escáneres, con multifuncionales que les van a servir para cumplir con esta obligación, pero algunos no. Y en esos casos incluso hasta, pues no sé, el tener una mesita, ponerle un mantelito, poner la hojita y sacarle la foto, sería un proceso también de digitalización, nada más que es un poquito más tardado.
Pero el asunto es que tenemos que cumplir con llevar a cabo entonces un archivo ahora electrónico de documentos, donde tengamos ahora ese soporte. Ya no van a haber carpetas realmente, ya no va a ser, oye, es que necesito revisar, mira, estaba viendo aquí la balanza y hay un dato que no me cuadra del proveedor, pues te ibas a una carpeta, buscabas las pólizas y buscabas la factura para hacer algunos, revisar, etcétera. Ahora ya no va a pasar así. Ahora, la póliza de entrada va a estar en un sistema electrónico. Y entonces el soporte va a tener que estar también digitalizado. Entonces aquí hay un asunto muy interesante con la digitalización, porque hay un artículo en la ley de firma electrónica avanzada, es el artículo 16, Ley de Firma Electrónica Avanzada. Y ese artículo 16 lo que nos indica es que esos documentos digitalizados les vamos a tener que poner una leyendita, donde indiquemos, bajo protesta de decir verdad, el documento es copia íntegra e inalterada del documento impreso. ¿Por qué hay que ponerle esa leyendita del artículo 16? Porque lo que vamos a observar también es que como esos documentos digitalizados son una copia del documento impreso, al ofrecerlo posiblemente como una prueba, la autoridad puede llegar a decir, pues para mí que el documento es falso. Nada más por las ganas de desecharla, ¿no? En un trámite de devolución incluso. Entonces, pues la desecho, yo considero que es falsa y bye. En cambio, con la leyendita no la podría desechar de primera instancia. Tendría que requerirte el documento para que lo exhibieras, lo cotejaran, y entonces si no es igual, entonces ya deseches la prueba. Pero no podrían desechar la aportación de un documento electrónico nada más porque al SAT se le ocurrió. Por eso es importante la leyendita. Ahora, hay personas que me han comentado, bueno, pues yo lo que hice es poner la leyendita en un papelito, entonces agarro el documento y como que le agrego el papelito y a la hora de sacar la imagen pues ya sale todo junto. Entonces te las vas ingeniando, pero hay que empezar entonces a digitalizar y ahora hay a organizar, indexar la información, checar en dónde vamos a almacenar ahora esas carpetas digitales, quién las va a respaldar, dónde se van a respaldar, y eso es cambiar la manera de pensar. Por eso es que este curso, en cierto modo, puede resultar un poco complicado para el contador, porque el contador está acostumbrado incluso a ensuciarse, a manejar documentos, papeles, a archivar en cajas. Tenemos esa costumbre, ¿no? De siempre buscar el elemento de prueba tangible, y ahora estamos entonces transitando a un mundo 100% digital, 100% que no se puede ni ver ni tocar literalmente, porque pues todo está generado a través de clics o flashes electrónicos. Entonces, de alguna manera, la inercia nos va a llevar precisamente a que todo se empiece a digitalizar. Esto que estamos viendo son reformas al Código de Comercio recientes. Y hablo de recientes de hace 2 semanas. Resulta ser que el registro público de comercio ya no va a ser un registro físico, va a ser un registro electrónico. De tal forma que vamos a observar entonces que en la página de la Secretaría de Economía van a empezar a incluir esos trámites que van a llevar a cabo obviamente los notarios para el registro público, pero que ya va a ser por internet. Incluso por eso es que se establece que la Secretaría de Economía va a establecer los formatos que van a ser de libre reproducción, los datos, requisitos y demás información que va a ser necesaria para llevar a cabo los asientos en este registro. Y bueno, no está muy lejos el día entonces en que cuando se constituye una empresa ya no te van a dar una escritura como tal, a lo mejor en papel, te van a dar un acuse electrónico con certificado, con cadena original, sello, y ese documento va a tener validez. Por eso es que es importante que pensemos bien en que esta transición no es nada más para SAT. La transición realmente implica
para todas las dependencias un cambio de era, un cambio de formas, de trámites, incluso hasta de comunicación. Algo importante de este Código de Comercio reformado es que hay publicaciones que se tienen que realizar conforme a las leyes mercantiles, pero ya se van a empezar a hacer a partir de cierta fecha, se van a empezar a hacer a través de la Secretaría de Economía. Sí va a seguir habiendo publicaciones en papel y sí va a seguir habiendo publicaciones incluso en diario oficial, pero van a ser las menos. El secretario de Economía también va a generar entonces un portal en donde va a establecer mecanismos de comunicación con todos los comerciantes. De tal forma que incluso tenemos un nuevo artículo 1061 bis que ahora establece que en todos los juicios mercantiles se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios digitales. Entonces, si observas, todo va cobrando sentido. Por eso es importante que digitalices los documentos impresos. A final de cuentas, en un juicio mercantil también va a ser muy probable que ya el juicio se lleve a cabo una parte a través del esquema en línea, y entonces el juez en este caso puede recibir y revisar pruebas que seguramente tú vas a entregar en documentos electrónicos. De entrada, la factura, ¿no? Pues lo primero que nos solicita, a ver, queremos ver la factura, pues la factura aquí está y es un CFDI. A lo mejor hay otros documentos relativos a la operación comercial, a lo mejor un contrato, a lo mejor, no sé, correos, cartas, eso también tendría que empezar a digitalizarse. Entonces, vamos a observar que la contabilidad de alguna manera incluye no solamente la digitalización y el archivo de documentos, sino la protección de esa información. Algo muy delicado, ahorita vamos a hacer un diagrama aquí en el pizarrón, es que el formato de pólizas que salió publicado es un formato, desde mi punto de vista, muy extremo, porque pide demasiada información. Entonces, el asunto de llenar cada vez más y más y más información es que nosotros, pues sí somos muy obedientes y le damos al SAT lo que está pidiendo, pero ¿qué nos garantiza la protección de esos datos? O que no vayan a caer en las manos equivocadas. Es demasiada información para estar toda volando por internet o en una nube, y aquí el asunto es que puede ser por parte de las autoridades, pero también por parte del particular. Los contadores, sobre todo los que manejamos un despacho, pues tenemos auxiliares. Y tú no puedes saber en qué momento a lo mejor al auxiliar se le puede hacer fácil copiar los archivos o tomar datos, o a lo mejor porque va a su casa y ahí en su casa termina de trabajar, se lleva respaldos de, no sé, de pólizas o de información, y bueno, alguien por ahí ve un dato y a través de ese dato pues puede hacer mal uso de esa información. Y digo, aquí si platicáramos de casos en donde la intención no era mala desde un inicio, pero acabó en desastre el filtro de información, pues entonces nos daríamos cuenta de por qué es tan peligroso este asunto. Estaba yo un día, precisamente estaba dando yo curso en Monterrey, y en uno de los cursos, que era otro tema, en el receso, precisamente como estábamos hablando de la protección de la información, me comentaba una contadora, dice, fíjate que esto que dices de la protección de datos, sí es muy delicado, porque precisamente yo trabajo en una escuela que es la primaria, la secundaria, y tienen desde preescolar, pero de momento nuestra directora del área de preescolar está detenida. Dije, ¿pero por qué? Dice, no, pues es que resulta ser que hablan por teléfono y nos dice que son de protección civil y que hay una amenaza de bomba en el kinder. Entonces, pues preguntamos, bueno, ¿y qué se hace en estos casos? O que, no, pues hay que evacuar el kinder, vamos a llegar a revisar, etcétera, etcétera. Y bueno, evacúan el kinder, sacan a los niños, pero no saben a dónde llevarlos porque aparentemente no pueden enterarse o no pueden hacer así como mucho escándalo porque sería peligroso. Entonces tienen que guardar así como que todo muy calladito, se llevan a los niños a un VIPS que estaba cerca y ahí los dejan, se los llevan las mises, en lo que revisan la escuela, y en ese inter les empiezan a hablar a los papás para pedirles 200,000 pesos por niño, y les empiezan a hablar a sus celulares, a los trabajos, todo, y pues los papás lo primero que hacen es hablar a la escuela, pues nadie les contesta. Algunos se lanzan al kinder y
pues vacío, nadie les abre, entonces se empiezan a espantar, es una histeria colectiva, pero aquí ¿qué fue lo que salvó a los niños? Resulta ser que dos se pelearon ahí en el VIPS por un juego, no sé qué. Se empiezan a pelear y uno de ellos traía un celular muy vaciado porque nada más tiene 3 botones. Uno trae como la imagen de tu casa, otro trae la imagen de alguien y otro trae un corazoncito. Entonces son nada más 3 números, o sea, nada más tiene que marcar el botón y como que llama a su casa, como que llama a su mamá. Entonces le habla a la mamá y le dice, es que fulanito me pegó y me pisó y la misma no me hace caso. Entonces la mamá cuando lo escucha dice, ¿dónde estás? No sé, estamos aquí jugando. Entonces le pasa a la Miss y la Miss le explica y pues se arranca la mamá y le avisa a los demás y se arrancan todos a recoger a los niños. Aquí la pregunta es, de entrada, ¿cómo fue que se obtuvieron los datos de todos los teléfonos de todos los papás? Para hablarles precisamente, porque esto fue rápido, estamos hablando de 2 horas, creo que fue lo que duró el relajo este. Y en segundo lugar, pues cómo fue que se filtró o que se sacó esa información del colegio. Entonces detuvieron a la directora y según me comentaba la contadora, bueno, por ahí la gente del Ministerio Público Federal había determinado que parte del riesgo era precisamente que las mises tenían que entregar a los niños, pero de repente iban a recoger a las mises, sus familiares o sus novios, y el novio, en lo que esperaba la maestra, pues se quedaba en su escritorio, chateaba con las computadoras de la mis, o abría el cajón. Entonces pues, pudo haber muchos filtros de fuga de información. Aquí el asunto es que también se modificó la Ley General de Sociedades Mercantiles y se establece que los administradores de la persona moral deberán guardar confidencialidad respecto de la información y asuntos que tengan conocimiento con motivo de su cargo en la sociedad. Dice, aún cuando no sean de carácter público. Entonces, aquí el asunto es que hay demasiada información ya en medios donde nosotros no tenemos el control y que de alguna manera, si se llegan a filtrar, a vender, a vulnerar, pueden ocasionar un problema dentro de la empresa o para la empresa, y ya no va a ser un problema fiscal, es un problema de protección de la información. Vamos a verlo cuando lleguemos a las pólizas, pero nos pide que anotemos todo el número de la cuenta bancaria del tercero. Entonces está muy extremo eso. Eso es parte, se suponía que era parte del secreto bancario. Y ya vimos que con el SAT pues no va a haber ningún secreto, pero aquí el problema es cómo custodiar esa información. Entonces yo recomendaría que la gente involucrada con las áreas de registro contable o manejo de esos datos, como es muy detallada la póliza, pues iban a tener que firmar un convenio de confidencialidad. Porque aquí el asunto es que a la hora de los cocolazos, como en el caso del kinder, a la que detuvieron fue a la directora. Aquí al que se van a llevar es al administrador único, al representante legal, imagínate, y todo por a lo mejor una fuga de información. Incluso también se modifica el artículo 251 de esta Ley General de Sociedades Mercantiles, y también las sociedades extranjeras deben publicar anualmente en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía su balance general. Entonces, cuando hablamos de contabilidad digital, algo que nos debe de quedar claro es que es para todos los entes en este país. Algunos la van a hacer más complicada, otros a lo mejor más fácil, pero más injusta. Ahorita voy a explicar por qué, pero al final todos vamos a transitar a esta contabilidad digital. De pronto incluso lo que vamos a observar, porque estaba yo checando sus constancias, algunos de ustedes, estaba yo por ahí firmando y algunos de ustedes son CPs, ¿no? Otros son CPCs, otros son, yo por ejemplo, yo soy LC, pues ahora vamos a hacer CPCD, porque vamos a hacer contadores públicos certificados y digitales. O contador público digital nada más. Puede ser así, CPD. Yo voy a hacer LCD. Suena como a sustancia prohibida, ¿no? También mi título. LCD, pues sí.
Y algunos vamos a tener que incluso agregar una R y reexpresados. Entonces, aquí vamos a observar cómo la manera de trabajo tiene que cambiar. No cambia la técnica contable, lo que cambian son las herramientas que van a ayudar a que esto se haga en el tiempo necesario. De tal forma que ahora vamos a tener pólizas contables que van a tener una multiasignación. ¿Cómo multiasignación? Sí. Pólizas contables cuyo fundamento va a ser un CFDI. Y pólizas cuyo origen va a ser un documento en papel que tú vas a digitalizar. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque de repente en muchos de los cursos de contabilidad digital me preguntan mucho eso. Dicen, bueno, Penny, pero ¿qué pasa si yo, no sé, tengo gente que tiene que viajar al extranjero y paga gastos en el extranjero? Pues obviamente no le van a dar un CFDI. Le dan ahí una facturita, una notita y todo. ¿Y cómo haríamos el asiento contable? Pues como lo vienes haciendo. La diferencia entre un asiento contable y otro es que este se puede hacer automáticamente y pues tendrías que registrarlo tú. Pero el soporte finalmente lo vamos a tener que tener en medios electrónicos. Entonces, parte, yo creo, de la frustración es que nos damos cuenta que esto puede representar mucho trabajo. Y sí, puede representar mucho trabajo si no concientizamos que requerimos de una herramienta para esto, y es una herramienta adecuada. Contabilidad electrónica, no podemos hablar de que esto es una contabilidad electrónica, ¿por qué? Porque el registro electrónico ya se venía dando desde hace varios años, ¿no? Desde que tú utilizas una hoja de Excel para hacer papeles de trabajo, eso ya es registro electrónico. Y realmente lo que la autoridad quiere es algo más, algo como más integral. Incluso por eso hablamos de multiasignación, porque va a haber pólizas que van a seguir generándose dentro de la empresa con motivo de operaciones incluso internas. De repente estaba yo checando con una compañera que me dice que ellos manejan como 5 almacenes diferentes por el tipo de producto que transforman, que producen, y me dicen, nosotros pasamos literalmente de un almacén a otro, y a otro, para ir integrando el costo, pero esos son movimientos internos realmente, no tengo un soporte fiscal, un CFDI. No, está bien, sigues haciendo tus reportes. Aquí lo que ocurre es que esas pólizas no van a tener ese soporte en CFDI. De tal forma que entonces ahora los registros tienen que ser forzosamente en medios electrónicos. Este registro electrónico se va a hacer a través de una póliza. ¿Y cuáles serían las características de esta póliza? Ahí es donde viene lo interesante. Voy a mencionar algunas características, pero obviamente todo está en este artículo 33 de reglamento. Primera característica, el registro o asiento contable dice que debe de ser analítico. Y dice que se debe de registrar dentro del mes en que ocurrió la operación y que tenemos hasta 5 días para hacer ese registro de acuerdo a la fecha. 5 días. Y algunos me dicen, ¿perdón? ¿5 días? ¿Cuántos de aquí tienen un despacho o vienen de un despacho? Si me hacen su mano, por favor. Gracias, compañero. Por ejemplo, tu compañero. Tus clientes, más o menos, ¿cuándo te empiezan a visitar para entregarte sus documentos? 15 días después de que acabe el mes. 15 días, sí. Realmente, no, y llegan el día 15 exigiendo su declaración el 17, ¿no? Ay, bueno, a ver, me dicen así, oye, Penny, por ejemplo, ¿cómo te llamas, compañero? Demístocles. Me dice, yo, por ejemplo... Primo de Aristóteles. Ándale, no, bueno, pero primo lejano. Entonces, me comentarían, oye, pues él no va a terminar, ¿no? 5 días, pues si te entregan el día 15, pues ni de relajo vas a terminar. Bueno, algo muy delicado con este tema de los 5 días es que yo te recomendaría que de momento no te estreses, de momento. ¿Por qué?
Miren, algo que confronta mucho de este curso es que efectivamente las pólizas deben de ser analíticas y el plazo de generación es estos 5 días. Pero no vamos a subir de momento las pólizas. Voy a explicar en qué situaciones se van a exigir las pólizas. Ahorita lo que vamos a subir son balanzas. Entonces, mucha gente me dice, es que Penny, no voy a alcanzar. Es más, yo les diría, pues todos ya estamos tarde, porque estamos a 5 de julio y ya se nos pasó el registro de lo que se hizo el día 1 del mes. O sea, todos ya estamos tarde. ¿Y qué vamos a hacer? No, pues entonces no voy a poder, pues entonces no voy a entrar a la era digital, pues entonces ya me cansé de esto. O sea, no, va a llegar un momento en el que lo vamos a conseguir, pero no, obviamente no va a ser ni julio, ni agosto, ni septiembre. Yo le calculo que por ahí de 2015. Pero no me estresa mucho esta situación porque yo sé que de momento la autoridad, la póliza, no me la va a pedir. Entonces, la pregunta sería, bueno, entonces, ¿por qué nos preocupa tanto la póliza, Penny? Lo que pasa es que va a haber casos donde sí no la pido. No a todos, a algunos, a los alados de aquí a lo mejor, a los chamois. No se crean. Pero sí va a haber algunas situaciones donde sí nos pida la póliza y a lo mejor cuando vea la póliza, pues se va a dar cuenta de que no se registró a tiempo. Un ejemplo muy sencillo. Compraste a lo mejor una computadora el día 1 de julio y tú registras la póliza el día 20 de julio. ¿Por qué? Porque ese día salió el cheque y ese día la pagaste. Si el SAT ve la fecha de la póliza, que dice 20 de julio, y ve el CFDI, puede decir, ya se le pasaron los 5 días, porque la fecha del CFDI dice 1. Pero solamente viéndolo se daría cuenta. Entonces, primera recomendación, tenemos que buscar un sistema de registro contable que me permita, ¿se escucha muy feo manipular? Bueno, ni modo, que me permita manipular la fecha, que me permita anotar yo la fecha de la póliza, anotar o seleccionar la fecha del periodo que voy a trabajar y que incluso no se vuelva loca cuando yo le cambie la fecha a mi computadora. Porque eso es lo que vamos a necesitar. Ninguno vamos a acabar la contabilidad en tiempo. Es más, yo casi estoy augurando que julio vamos a acabar registrándolo todos en agosto. Y no porque queramos, sino porque necesitamos cambiar o actualizar nuestros sistemas o comprar uno nuevo. Y eso, pues de aquí a que lo juntas el dinero, cotizas, compras, te lo entregan, te lo instalan. Digo, no es tampoco de chingame otra, ¿no? Entonces, vamos a empezar a capturar en agosto. ¿Y qué vamos a hacer? Pues cambiarle la fecha en la computadora. Cambiarle el periodo al sistema para poder registrarlo con fecha de julio. Y ya. Pero no te estreses por eso. De momento, el SAT no se va a dar cuenta. Ahora, ¿por qué si lo tenemos que registrar conforme dice el SAT? Bueno, porque si te toca el juicio final a ti, que nadie sabe ni el día, ni la hora, entonces, pues, ¿qué vas a mostrar? Por eso es que hay que tener cuidado con esas pólizas. Ahora, otra característica de la póliza, además del tema de los 5 días, es que esta... Sí, compañero. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Una pregunta. En esto que se habla de un catálogo, no sé si este catálogo es implantado por el SAT o uno maneja sus cuentas libremente, o sea, los números que uno le asigna normalmente, o van a llevar números específicos. Miren, ¿qué les parece si hacemos algo? Vamos a hacer un asiento, así nada más. Yo sé que es un asiento X, pero con el asiento voy a explicar la póliza y ahí voy a explicarle al compañero el tema del catálogo. Incluso vamos a verlo completo, pero con un asiento. Sí, porque lo primero que están pidiendo es el catálogo. Sí, dice que el catálogo es parte de tu contabilidad, y claro. Y hay que mandar supuestamente primero. Exacto. Ahora, en el caso mío, yo tengo empresas que solicito compensaciones de IVA, entonces ahí sí voy a tener el problema
de la póliza dentro de los 5 días, porque esas sí se deben de anexar las pólizas a las empresas que soliciten devoluciones o compensaciones de IVA. Ah, no, voy a comentarles, no son a todas, gracias a Dios, ¿eh? No es dependiendo. O sea, no por el hecho de ser un trámite te van a solicitar las pólizas, En mi caso yo compenso mes con mes. No, pero no es por eso, es a lo mejor por los montos. En algunos casos la van a... Por eso te decía, es un juicio final. Nadie sabe ni el momento, ni la hora, ni a quién le toca. ¿Sí? Ah, nada más el micrófono, pásaselo al compañero. Cada filita tiene su micrófono, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, lo que salió el 1 de julio en la resolución miscelánea, ahí establece, si no mal recuerdo, que en los casos de compensaciones, pues prácticamente siempre se van a tener que enviar las pólizas. O sea, se van a enviar en compensaciones, devoluciones y en ejercicio de facultades de comprobación. Bueno, lo que yo leí. Y el catálogo de cuentas está en el apartado A del anexo 24. Sí, ahorita vamos a platicar del catálogo. Pero vamos, es que son varias reglas, compañero. Esta regla que tú estás viendo, ahorita voy a anotarlas, son 3. Habla de que en esos casos se puede solicitar la póliza. Y se dice, bueno, se va a solicitar la póliza en los casos de ejercicio de facultades de comprobación, solicitudes de devolución o compensación de impuestos. Pero hay otras reglas que ya son de trámite que vienen en el libro 2, donde se especifica que dependiendo del trámite, dependiendo el saldo a favor, la fecha, etcétera, la autoridad te indicará cómo le vas a, bueno, que le mandes las pólizas y le mandes los acuses de presentación de tus balances. Por eso es que de alguna manera no sería a todo el mundo. Es más, el SAT está considerando, bueno, si se las pedimos a todos los contribuyentes, hay contribuyentes que van a manejar 3,000, 4,000 pólizas. Pues yo sí si se las pido, no, pero habrá contribuyentes que a lo mejor manejan 10. Y aquí el asunto delicado es que muchos de estos trámites los presentan personas físicas que ni siquiera van a tener que hacer pólizas por el esquema de contabilidad que ellos manejan. Por eso hay que analizar, digamos, las otras reglas, porque sí, el SAT a lo mejor suena muy extremo y dicen, bueno, yo se lo puedo pedir a todo el mundo, sí, pero la idea no es de momento que en todos los trámites vaya a ser exigible este tipo de registros por la cantidad de registros que pueden ser. Ahora, yo considero que lo establecieron así en la regla, en esa regla en específico en primera instancia, como con la idea de decirnos, a ver, ¿quién se atreve a pedirme un saldo a favor? ¿No? A lo mejor viéndolo así dices, no, pues yo no voy a meter mi trámite porque pues me van a pedir todo y no lo tengo. Y no es tampoco el sentido de la disposición. Suena como muy soberbio por parte de la autoridad, pero no era esa la idea. Entonces, vamos a hacer un registro, y en este registro yo tengo una póliza donde compramos una computadora. Yo hago un cargo equipo de cómputo y manejaríamos una subcuenta para detallar qué computadora compré. No sé, una Vaio a lo mejor. Quedamos que se pagó con cheque, entonces es IVA acreditable también. Y el abono a bancos. Y aquí el cheque con el que salió el pago es de Santander. Y aquí iría la descripción del asiento. Aquí vendría el cargo y el abono. Serían, pues es una cifra, ¿eh? No, yo sé que eso no vale una computadora de estas. Más o menos así es como manejamos nosotros el registro contable. La técnica no cambia. Lo que cambia es el nivel de detalle, porque nosotros en esta columna que dice referencia, estamos acostumbrados a poner la referencia del movimiento, el número de cheque o el número de factura. Sin embargo, al indicar el reglamento de código que debe de ser analítico, nos indica ese reglamento también que debe de permitir la identificación,
gracias, la identificación de este movimiento, de este asiento contable, con el documento que le dio origen. Entonces debe de permitir identificar por partida el origen de cada uno de los movimientos. Dice, relacionándolo con el documento que le dio origen o con el comprobante fiscal. Esta compra de computadora está originada por un CFDI. Ya tenemos aquí el CFDI. Entonces, la idea sería que aquí en la referencia nosotros anotáramos como referencia el folio de 32 dígitos, pero es por partida. El anexo 24 de la resolución miscelánea es el que contiene el formato de póliza, el formato de catálogo de cuentas, el formato de balanza de comprobación, y lo que establece entonces este anexo 24 es que hay un módulo que se va a abrir por cada partida, si así le queremos llamar, que se llama módulo de transacción. Este módulo de transacción está diseñado para que por cada partida se anote el folio único del CFDI, se anote el RFC relacionado con esa partida y el monto de la factura. ¿Qué no sería el monto del cargo? No, son dos movimientos. O sea, hay que poner el cargo o el abono, pero aparte el monto del comprobante. Y si este comprobante total fue por 11,600, aquí ¿cuánto diría? 11,600. Y este módulo también se repetiría para este. O sea, por partida se tiene que repetir esa información. Por eso resulta muy complicado el registro de forma manual. De entrada ponerle los 32 dígitos, ¿no? Acá, ahí, ¿no? Y luego, dependiendo de tu grado de miopía, de que si te pones o no los lentes, o si alguien te dicta, pues ¿qué te está dictando? Yo he hecho el ejercicio y me dictan ustedes el folio de repente y hacemos el asiento. Ay, no, y a la mitad empezamos a pelear todos. Porque ya en varios cursos me pasa, es que es 0, es que es, ay, no, nos brincamos, 7 y luego 0. Dependes de la dislexia del compañero. Son muchos factores que humanamente no te permitirían hacer esto, y mucho menos en 5 días. O sea, a lo mejor dicen, no, pues así acabo a lo mejor en una semana, ahora agrégale todo esto a cada póliza por partida, no, pues te tardas ahí, te puedes entrar años. Un mito que se rompió con esos formatos que salieron publicados es que esta información no es en la descripción, no. Porque a lo mejor decías, bueno, si aquí en la descripción le pongo compra de computadora Bayo según factura y ahí le pongo el folio, pues ya, lo resolví, no. Es por transacción, es por partida. Ay, es que se repite 3 veces, pues aunque se repita. Yo siempre he dicho que si el SAT fuera una persona, sería como una mujer. Y las mujeres no tenemos llenadera, entonces no sé cuál sería tu pregunta. Sí, así somos las mujeres. Entonces, ¿por qué nos pide el monto del comprobante? Bueno, te pide el monto del comprobante para hacer una especie de comparación. Porque otro de los requisitos del artículo 33 del reglamento es que debe de señalar el asiento contable, como debe de ser muy descriptivo y analítico, debe de señalar si la partida es parcialmente deducible o no, o qué parte del comprobante se tiene que ver con cierta operación y con otra operación, y todo va a ir detallado obviamente en la póliza, pero a través del monto, por ejemplo, si el IVA fuera acreditable en una proporción de un 60%, tú mandas a IVA acreditable solamente 1,000 pesos. Pero al ver el monto completo, dices, bueno, pues es que no fue todo el IVA. ¿Por qué? Pues porque hubo una proporción, porque a lo mejor la partida era deducible solo en un porcentaje, etcétera, etcétera. Pero es parte del control que está llevando a cabo el SAT. Lo delicado es que cuando en una partida tiene algo que ver el tema de un cheque o una transferencia, se habilita otro anexo
Y ese anexo te va a pedir los datos del detalle del cheque y de la transferencia. ¿Cómo datos de detalle? Sí, te va a pedir, por ejemplo, en el caso del cheque, número de cheque, fecha del cheque, monto del cheque, beneficiario del cheque y RFC del cheque. Y si es transferencia, cuenta origen, banco origen, monto, cuenta destino, banco destino, beneficiario, y RFC del beneficiario. Entonces te pide el detalle de los cheques y el detalle de las transferencias. ¿Por qué te pide todo el detalle? Porque de lo que se trata es de ver el origen y el destino del recurso. Por eso es que establece perfectamente, debe de ser entonces el asiento analítico. Y aquí es la parte donde yo la veo peligrosa, porque no te pide los últimos 4 dígitos de la cuenta, te pide el número completo de la cuenta clave. Son 18 dígitos. Entonces, toda la cuenta, y es estarla repitiendo. Por ejemplo, en este caso, pues yo ya sé que el cheque es un cheque que sale de mi cuenta. Yo conozco el banco, que es Santander, conozco el número de la cuenta, pero tendría que agregarle el dato del beneficiario y el dato del monto y el dato de la fecha. O sea, hay datos que a lo mejor el sistema va a guardar, que son los datos propios. Los datos a lo mejor de tus clientes, que generalmente se repiten. Pero va a haber otros datos que no por cada documento se tienen que generar, y eso alenta un poco el registro, porque entonces vas a tener que complementar este formato anexo en el caso de cheques o transferencias. No solamente cuando hablamos de abonos, también podemos hablar de cargos. Me entregaron, Penny, me mandaron una transferencia para pagarme X número de facturas. Sí, está bien. Pero entonces vamos a registrar esa transferencia, y al indicar que es una transferencia, pues indicar los datos de qué cuenta proviene esa transferencia, cuál es el monto de la transferencia, la fecha y los datos de a qué cuenta cayó, que obviamente es así, la conoces rápido porque esos son datos tuyos. Entonces, por eso es que las pólizas son una verdadera pesadilla. Realmente porque por partida te pide un detalle. Y aquí volvemos también al tema del RFC, o sea, es muy importante el tema del RFC por partida, ¿eh? Entonces habrá casos donde yo no maneje el tema de un comprobante digital, como en el pago de un gasto al extranjero, ¿sí? ¿No? Pero como el módulo siempre te va a estar pidiendo un folio, un monto y un RFC, ¿qué haríamos en ese caso? Pues utilizar los RFCs genéricos. Vas a tener que, porque un extranjero no tiene RFC, tendrías que poner el XC, XX, 0101, o el de público en general para algunos gastos que a lo mejor no se consideran deducibles, pero me pide un RFC y no lo trae el comprobante, manejar RFCs genéricos. Aquí lo que va a pasar con la autoridad es que la autoridad, al ver tu póliza, va a decir, si le puso un RFC genérico, si la partida no trae un folio único de CFDI, entonces quiere decir que el documento que ampara la operación es otro. Y es ahí en donde posiblemente ya te pida, a ver, quiero ver el documento. O en qué te estás basando para hacer esta póliza, revisar el papel de trabajo, revisar el documento, y tú lo vas a tener que exhibir digitalizado. Esa es la razón. Sí. Porque el COI lo trae. Ajá. Se adjunta la factura digital y se adjunta el XML, porque creo que también eso lo debe de llevar la póliza. Debe de venir adjunto la factura y el XML. No, no es así. Mira, les voy a explicar. Algo que ocurre con los sistemas contables, y a lo mejor te parece muy gráfico mi ejemplo, es que el sistema contable es un programa. Y esos documentos tú los tienes almacenados pues en un archivo digital. Es algo así tan gráfico como a lo mejor este movimiento que voy a hacer. Imagínate que aquí están tus facturas, CFDIs, todo, y los documentos digitalizados. Están aquí. Y el programa de registro está acá. Lo que hace el sistema electrónico de registro contable es que
va a tu almacén de documentos, busca el archivo, busca el CFDI, lo lee literalmente, y eso que lee, dice, bueno, ya lo leí, ¿qué quieres que haga con él? Hazme una póliza. Ok, ya lo leí, y registra la póliza. Y le pone como referencia el número del documento que toma del XML. Pero realmente no está el documento literalmente dentro de la póliza. El documento está almacenado acá y se queda acá. El registro está por acá. Y entonces es como si hiciéramos en internet una especie de hipervínculo. O si habláramos, por ejemplo, de una cita bibliográfica, ¿no? Pues aquí estoy indicando la información, pero la cita, si quieres buscar el libro, pues el libro está por acá. Así es como funciona. No, nosotros en COI adjuntamos físicamente en la póliza la factura y el XML. Da la impresión que lo adjuntas, pero no funciona. Te voy a explicar por qué. Porque si de verdad lo adjuntaras, el programa se saturaría en un mes. Y no. Es que así lo hacemos con el SAI para el almacén, en las entradas de almacén, jalamos la factura. Ah, no, sí, la jala. No, pero el jalarla no es jalarla para adjuntar, es jalarla para leer. Saca todos los datos, registra, pero el documento se queda por acá guardado. No sé en otro apartado, obviamente, no de la computadora. No, nos metemos a una entrada de almacén, ahí está la factura. Sí, y ahí está, exacto, pero está en otro, o sea, no está pegado, pues sí. ¿Saben por qué lo aclaro mucho? Y redundo mucho en este tema, porque obviamente hay programas contables que dicen, bueno, eso lo hacemos con el XML, pero con un documento digitalizado, pues no, exacto, ¿verdad? Si tú te entras a COI y quieres cargar, por ejemplo, la póliza de la depreciación contable, pues entonces es un papel de trabajo. Entonces lo que va a hacer COI dice, no, pues tú ponme tú. Pues yo, es que sí, aquí está el documento, pero pues yo no lo puedo leer todavía. Yo creo que en un futuro van a convertir los PDFs también a XML para que los puedan leer. Pero dice, bueno, de momento, ese tipo de registros, pues ya lo tendrías que hacer tú, aunque aquí en el mismo almacén puedes guardar también esa clase de documentos para que esté todo junto. Así es como funciona. Entonces, esta póliza lleva cuentas cuando ya haces el registro electrónico. ¿Qué cuentas manejaríamos? Esos son ejemplos, ¿eh? A lo mejor la de equipo de cómputo es la 1205, es la subcuenta, aquí es la 010, el IVA acreditable, por ejemplo, para mí es la 1107, bancos es la 1201, subcuenta de bancos 1201002, que es Santander. Tú manejas tu propio catálogo de cuentas. Lo que va a ocurrir con ese catálogo de cuentas es que hay que subirlo por esta primera ocasión y cada vez que el catálogo cambie. Porque el SAT no te pide que cambies tu catálogo de cuentas. Si tú manejas las cuentas como tú creas, o sea, no necesitas estandarizar, porque va a ser un cotorreo de estandarizar. Aquí hay empresas de servicios, empresas químicas, empresas de transformación. O sea, imagínate que quisiéramos establecer el mismo catálogo para todas, pues no. Ni soñando, ¿no? Algunas cuentas sí siempre se parecen, pero otras obviamente son muy personales. Entonces, ¿puedo borrar ahorita esta parte? ¿Esta de acá? ¿Sí? ¿Desde de aquí para acá? Bueno, para explicarles entonces cómo se va hilando todo. Resulta entonces que lo que tú vas a subir es un catálogo de cuentas. Y ese catálogo de cuentas lo vas a mapear. Así le llaman los ingenieros al concepto. Mapear o referenciar. Bueno, al ratito yo creo que les borran bien esto. ¿Y cómo que lo vamos a mapear? Bueno. Este catálogo de cuentas lo vas a integrar con el número de la cuenta, la descripción de la cuenta, el nivel de la cuenta, y la naturaleza de la cuenta, si es deudora o acreedora, para cada uno. Todo tu catálogo. Y vas a agregar una columna antes de anotar este número.
Y esa columna se denomina código agrupador. Agrupador, ajá. Que es el código del catálogo de cuentas madre, o la madre de todos los catálogos, que es el que publicó el SAT. Entonces, tu primera chamba, antes de empezar a registrar estas pólizas, es agarrar tu catálogo y compararlo con el catálogo del SAT. El catálogo del SAT es un catálogo realmente muy genérico, muy, como casi de nivel mayor, se puede apreciar. Y entonces tú buscas en el catálogo del SAT, a ver, la cuenta de equipo de cómputo, ¿dónde está en la cuenta del catálogo del SAT? Por poner un ejemplo. Pues en el catálogo del SAT es la cuenta 46. Pues entonces acá le ponemos que es la cuenta 46. Hay cuentas del catálogo del SAT que no vienen a nivel de subcuenta. Entonces, generalmente lo que vamos a observar es que, por ejemplo, hay cuentas donde se va a repetir este número aquí y también para la subcuenta. Pero, por ejemplo, hay otras como la de clientes que manejan, por ejemplo, para clientes la 3, pero para clientes nacionales es la 3.1 y para clientes extranjeros es la 3.2. Entonces, ahí es donde a lo mejor sí veríamos que para clientes sería 3, la cuenta madre, pero para el cliente Argos Cursas manejaríamos la cuenta 3.1. Y así es como vamos mapeando. Acá, por ejemplo, el IVA acreditable puede ser que sea la 13. Bancos, sería esta la 2.1. Y así, vamos referenciando nuestro catálogo con las cuentas madre, las cuentas de mayor del SAT. Por lo tanto, puede haber muchas cuentas de tu catálogo que se referencien a la misma cuenta madre. Ayer me comentaba un contador y dice, oye, Penny, yo tengo un catálogo de clientes, pues sí, como de 500 clientes. Entonces, todos esos 500 clientes van a referenciarse a la 3.1, que son clientes nacionales. Así es como funciona. Y entonces el SAT, cuando reciba tu balanza, pues va a convertir estos números al catálogo agrupador para leerlo de acuerdo a sus bases. Entonces tú no tienes que cambiar nada más mapear. La ventaja es que los programas contables, las actualizaciones ya traen ese catálogo nuevo. Entonces ya a lo mejor ya lo encuentras mapeado. Dependiendo del programa, hay programas que ya lo traen y hay programas que no, pero nada más es una talachita de abrir el catálogo, buscar la columna que dice código agrupador y ahí anotarle el número del SAT. Lo guardas, generas el archivo y lo presentas. La fecha de la presentación de ese catálogo va a ser junto con tu primera balanza. Sí. Ahorita vamos a ver lo de los días, para que no se vaya, porque por ahí hay un asunto también medio truculento con la presentación. Sí. Esas son pólizas de egresos y en las pólizas de diario, todas las pólizas igual. Todo. O sea, realmente esto es para todo. Hago esta pregunta porque en cursos impartidos de cuestiones de IVA me dicen que el IVA pendiente de acreditar no existe. O sea que normalmente vemos contadores que usamos una cuenta cuando es póliza de diario, que no está pagado, lo llevo con IVA pendiente de acreditar y hasta que está pagado lo saco de IVA y lo llevo a IVA acreditable. Pero en conferencias de expositores de IVA dicen que eso no existe. Mira, no existe, pero es necesario. Bueno, esto que voy a decir les va a romper mucho el esquema, la cabeza y demás. A ver, imagínate que yo registro esta póliza, como veíamos, el 20 de julio, porque el 20 saqué el cheque. El SAT me va a decir cuando revise mis pólizas, ¿sabes qué? Ya estás mal. ¿Por qué? Porque no lo registraste en 5 días. Y la multa por asiento es de 230 pesos. Entonces nada más échenle, ¿no? Bueno, ojalá nada más fuera esta, ¿no? Entonces, si dice que yo tengo que registrar las cosas analíticamente y en tiempo prácticamente real, yo tendría que registrar la compra de la computadora el día 1 y otro asiento para el pago de la computadora el día 20. Eso sería entonces una provisión. Entonces,
Lo correcto, por eso les digo, les voy a cambiar aquí un poquito el esquema. Lo correcto entonces sería, en este caso, registrar más bien un abono a proveedores o acreedores. Sí, ok. Acreedores. Y entonces este sería un IVA pendiente de acreditar. La sorpresa es que en su catálogo madre del SAT considera las dos fuentes. El IVA pendiente de acreditar y el IVA acreditable. Yo sé que esto no existe, claro, sí, pero hay que entender que ahora necesito ser más analítico y más detallado con los registros. Entonces, hay situaciones en donde yo tengo que retomar el camino donde me perdí. Porque muchos de los asientos nosotros los hacemos globales o por concentración, pero porque es más fácil para nosotros hacer una póliza que diga ventas del mes, otra que diga reembolsos de caja, otra que la nómina tan solo. Sí, yo sé que es más práctico, pero eso ya no es que no se pueda hacer. Te invito a que lo intentes un día. A ver, aviéntate una póliza de ventas del mes. Si a cada partida le tienes que anotar el folio, el monto y el RFC de todos tus clientes, te vas a llevar ahí toda la mañana siguiente va. Entonces, esto está diseñado para que el registro contable se haga por comprobante y por operación. No es que no se pueda hacer concentrado, pero el intentarlo te vas a tardar más que si hiciéramos el asiento por operación. Por ejemplo, en el caso de que ya todo es digital, en el caso de un cliente pide 500 facturas mensuales. Se supone que tengo que hacer una póliza por cada factura. Ajá. Ahora, la pregunta es, ¿cada factura va a llevar también esa explicación? Sí. ¿O el hecho de que ya la factura digital ya lo tiene es duplicar lo que ya consta en la misma factura? Es a lo que voy. Por ejemplo, aquí hago el cargo a acreedores y el abono al banco, ¿no? Y esa es otra póliza. Bueno. En todos se va a repetir otra vez el folio. Todos. Y el RFC. Todo esto que vimos se va a repetir acá, acá, y son varios asientos, ¿eh? Esta es una póliza, y acá, y las veces que sea necesaria. ¿Por qué? Porque lo que el SAT quiere es conocer la historia del CFDI. Porque lo que le dice el reglamento es que hay que detallar la forma de pago, la frecuencia del pago, las condiciones del pago. Y eso se va a ver, no en una póliza, se va a ver en varias, dependiendo del asiento contable. O sea, yo aquí tengo el registro de la operación y el registro del pago. Y hasta la frecuencia, porque fue pago en una sola exhibición. Y de contado, porque fue en el mismo mes. Sin necesidad de ponerle eso a la póliza en sí. Entonces, es que es muy repetitivo. ¿Puedo hacerte una pregunta, compañero? ¿Eres soltero o casado? Casado, sí. Las mujeres no tenemos llenadera. Ahora vas a comprender entonces tantas exigencias. Pero así es esto de los... Creo que ahí es donde nos cae el 20 de por qué dice que es analítico, ¿no?